Hola, ¿cómo están? Hoy es 1 de diciembre de 2023. Quiero contar un testimonio. Resulta que sistemáticamente, a medida que he ido pasando tiempo con Jesús desde el primer día, inevitablemente uno se va conociendo más. Uno se acerca a la luz, se acerca al espejo y empieza a ver detalles y cosas que de lejos no veía, o cuando la luz estaba lejana no veía en absoluto. Y lamentablemente, cuando uno empieza a ver su corazón, empieza a ver muchas cosas que o ya tenía muy sabidas de cómo era, o que no conocía las profundidades de esos pecados, o cosas que incluso uno no quería ver, pero por sobre todas las cosas de las cuales uno no tenía ni idea. Y allí está la decisión, ¿no? Si uno va y en oración y en clamor abre su corazón a Dios como un amigo, siéndole sincero 100% con todo y pidiéndole ayuda, le está dando justamente el permiso legal a Dios, que es lo que le espera de: quiero que trabajes en mi corazón. Porque Jesús es un caballero y no se mete donde no lo llaman. Por eso Él quiere ir a esos sótanos en nuestro corazón, a esos áticos, a esos lugares más recónditos en nuestro corazón. No solamente pasar al living, a la sala principal. Quiere ir a esas habitaciones sucias, a esas habitaciones totalmente descuidadas. Una vez recuerdo que tuve un sueño. Yo soy un ferviente creyente de que, si bien Dios habla de múltiples maneras a través de la naturaleza, la revelación, la providencia y la influencia de su Santo Espíritu, como dice el Camino a Cristo, Él puede usar la manera que quiera. Y en mi caso en particular, varias veces me ha hablado a través de sueños. Y sobre todo, a través de esos sueños, me ha hecho ver mi pecaminosidad. Y recuerdo uno de esos sueños en los cuales yo estaba en una casa. La fachada de la casa era muy linda, bien adornada, con un jardín al frente. Se veía muy bien, ¿no? Eso me hace acordar a cuando uno tiene una buena conducta. Se ve bien por fuera, ¿no? El sepulcro blanqueado, por fuera espectacular. Pero ¿qué hay adentro? Cuando empecé a pasar en esa casa, había una sala de estar muy linda, muy iluminada. Había una cocina, había habitaciones a los costados, también muy lindas, bien iluminadas, bien limpias. Pero cuando comencé a entrar más adentro en la casa, empecé a ver habitaciones que no estaban tan limpias. Había como pelusa, cajas, y la iluminación de esas habitaciones era más tenue. No estaba tan iluminado como al principio. Y cuando me desperté de ese sueño, que supe que ese sueño había sido una analogía que Jesús había puesto en mi corazón y que yo había soñado con eso, yo vi que esa casa era yo. La conducta por fuera muy bien. Las primeras habitaciones, es decir, la primera profundidad de la casa, muy bien también. Pero había habitaciones que yo en el sueño decía: acá falta limpiar. Hay profundidades de esta casa que falta limpiar. Y entendí que habían profundidades de mi corazón donde Jesús quería llegar. Y seguramente el que no permitía que llegase era yo. Me gusta mucho Elena de White cuando en múltiples textos ella habla sobre que lo importante es el conocimiento de Dios, pero hay un conocimiento que es muy importante también, que es el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento. Por eso ella habla mucho de meditar en las cosas que hemos hecho, meditar en nuestros corazones, hacer un escudriñamiento de nuestro corazón. Recuerdo en la última cena que cuando Jesús dice que uno de ellos hoy lo iba a entregar, el espíritu de profecía cuenta que cada uno de los discípulos, menos Judas, empezó a hacer un escudriñamiento de su corazón
para ver si tenían tan solo un mal pensamiento acerca de su maestro. Ninguno había encontrado nada. Y en esa última cena, cuando cada uno de los discípulos empieza a preguntarle a Jesús, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Iba uno por uno preguntando y Jesús guardaba silencio. Jesús no contestó, faltaba uno solo de preguntar. Todos los discípulos lo miran a Judas, Jesús incluido, y cuenta el espíritu de profecías que si Judas hubiese quebrantado su corazón en ese momento, si hubiese confesado sus pecados, es decir, si hubiese abierto el corazón a Dios, a quien tenía enfrente como un amigo, allí podría haber entrado el Espíritu Santo y trabajar en él. Pero tanto rechazó la luz que se volvió tan obstinado, Satanás entró en él y completó la transformación de carácter. A medida que he ido conociendo a Jesús, he pensado que quizás mi mayor defecto de carácter era tal o cual. Al principio pensé que habían sido las infidelidades de las cuales Dios me había sanado, pero no eran las infidelidades. Luego, en pandemia, empezó el defecto de carácter de la intemperancia, es decir, el exceso de lectura, el exceso en el comer, el exceso en trabajar, el exceso en esas cosas, ¿no? Los excesos. Incluso, Elena tiene lindos textos donde habla que incluso si uno come comida saludable, pero se excede en la cantidad, es igual que si hubiese comido comida que no era saludable. Entonces tiene que ver con los excesos. Entonces empecé a pensar y a ver que la intemperancia podía ser mi peor defecto de carácter. Y ya lo había escrito en piedra. Hasta que resulta que una noche, mientras hablaba con Jesús y conversaba de diferentes temas, si bien yo hago mi culto matutino, a mí las noches para hablar con Jesús en esa tranquilidad me ponen muy feliz. De hecho, Elena tiene en Review and Herald o en alguna de las cartas, habla que la comunión de Salomón con Dios era de noche, por todo el trajín que él tenía durante el día. Una excepción a la regla, pero un dato de color interesante. Y esa noche recuerdo que estaba hablando con Jesús y surgió este pensamiento de que Salomón tenía esa comunión de noche, ¿no? Y el pensamiento de Salomón y Salomón y Salomón se repetía y daba vueltas constantemente en mi mente. Entonces le pregunté a Jesús, ¿por qué da tantas vueltas el pensamiento de Salomón en mi mente? Y empecé a hablar con Jesús sobre Salomón, a reflexionar sobre él. Y claro, había llegado a la conclusión que Salomón es el caso más atípico de todos. Porque salvando las diferencias, ¿no? Usualmente conocemos muchos testimonios, incluido en parte mi testimonio personal, donde la gente arranca totalmente hundida en el pecado, en las mujeres, en la noche, en el alcohol, en el cigarrillo, en la mala alimentación, en el despilfarro de dinero, el no guardar ninguno de los 8 remedios naturales, en un alejamiento completo de Dios, ¿no? Pero luego lo conocen a Dios y cambian toda esa búsqueda de placeres efímeros del mundo, ¿no? La droga, el alcohol, el cigarrillo y todas las cosas que nombramos, cambian toda esa dopamina, ese placer instantáneo pero que no dura y que no tiene nada que ver con Dios, lo cambian por haber conocido a Dios y haber conocido realmente el gozo verdadero, la paz verdadera. Entonces se suele ver ese contraste. Pero en el caso de Salomón, reflexionaba y le decía a Jesús, no puedo creer el caso de Salomón, porque en el caso de Salomón es al revés. Es como que probó la comida más rica de todas y luego fue a comer porquería. El caso de Salomón es el caso en el cual arranca con una relación con vos súper íntima, súper profunda, incluso pidiendo sabiduría en lugar de cosas terrenales. Pero después termina abandonando la relación con vos, lo mejor posible en la vida, por los placeres del mundo.
Porque el caso de Salomón no es un hijo pródigo que no encontraba satisfacción adentro de la iglesia o del hogar o de la relación con Dios y se fue a buscar todo en los placeres del mundo y después se arrepiente y vuelve a la relación con Dios. Salomón había encontrado la llave de la felicidad, a Cristo, a la relación con Dios, a la intimidad con Él. Entonces, ¿por qué la abandonó por las cosas del mundo? Y empecé a meditar sobre esto, a conversar con Jesús, a pedirle sabiduría para hallar la clave. Y luego de conversar con Jesús, me puse a leer los varios capítulos en Profetas y Reyes que hablan sobre Salomón. Y uno podría decir, a Salomón lo sedujeron el poder y el hecho de querer hacer su reino un reino maravilloso. No, eso fue un síntoma. A Salomón fueron sus mujeres las que lo alejaron. No, ese también fue un síntoma. Y uno puede ver un montón de obras externas en Salomón y justamente decir, esto es lo que lo alejó. No, ya estaba alejado Salomón cuando tomó esas decisiones. Ya estaba alejado cuando tuvo múltiples mujeres. Ya estaba alejado cuando contrató obreros que no tenían temor de Dios para hacer las grandes obras que quería. Ya estaba alejado cuando empezó a subir los impuestos para financiar las obras suntuosas que quería financiar. Ya estaba alejado cuando adoró los dioses de sus esposas. Entonces, si ese es el síntoma, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Y clamaba por esto. No lo entiendo, Jesús. ¿Por qué puede alguien tener una relación tan íntima con vos pero decidir abandonarla? Y resulta que allí, escondido, esa pepita de oro que no está en la superficie, sino que hay que cavar para encontrarla, había un párrafo o una oración de Elena que dice que Salomón abandonó el gozo y la paz y el placer de la relación con Dios por los placeres del mundo. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué si probó lo mejor y lo más rico y lo más maravilloso, lo cambió probando lo más feo, lo más efímero, lo que realmente no llena el alma y que dura poco? Y allí me ponía a pensar, ¿no?, que el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, primero que todo no es algo automático. No es que yo me levanto, Jesús, dame el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, y viene el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No. Es la batalla de la fe mediante la cual yo tenga ganas o no tenga ganas, tenga cosas que hacer o no tenga cosas que hacer en el día, tengo que buscar ese tiempo extenso a solas para pasarlo con Jesús en oración y en meditación de la Biblia, para que luego del tiempo que sea necesario, sin importar la cantidad de tiempo que sea, luego de esa comunión, yo salga con ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es algo instantáneo, no es una gratificación instantánea, no es algo que tomo una pastilla, la tomo y ya tengo el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ese gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento es el mejor y más duradero. Pero hay que hacer un esfuerzo en buscar a Cristo para que eso finalmente llene mi corazón. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? Muy inteligentemente, para el mal, pero muy inteligentemente. Lo mío no es duradero. Lo mío no es tan bueno como ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo mío es instantáneo. Si vos aspirás una línea de cocaína, en este mismo momento vas a sentir éxtasis. Si vos fumás un cigarrillo, en este mismo momento vas a sentir placer. Si vos comes una comida y sobre todo calórica y que excita la boca, que excita las papilas gustativas, vas a sentir placer ya en este momento. Si vos tomás una bebida energética, en este momento vas a sentir placer. Entonces lo que garantiza Satanás es, yo sé que lo mío es infinitamente peor a lo de Jesús, pero lo mío yo te lo doy ya. No dura mucho, pero después podés obtener más. Entonces, muy probablemente,
Lo que le pasó a Salomón fue eso. Sabiendo que el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, se trata de levantarse cada día, de pasar tiempo con Dios, de buscar su espíritu morando en nosotros, a través de la oración, la meditación de las escrituras, su estudio y el clamor por su espíritu. Probablemente Salomón lo que dijo es: quiero ahora la opción fácil, quiero el placer instantáneo, quiero dejar de esforzarme. Y allí fue donde se separó de Dios y empezó a caer en la comida, en la bebida, en la fornicación con una cantidad de mujeres estrepitosa, en las riquezas. Pero luego él, gracias a Dios, se arrepiente. Y él termina dejándonos registrados los Proverbios, nos deja registrado Eclesiastés, para que justamente no aprendamos por los errores que cometemos nosotros, sino que hagamos algo mucho más sabio e inteligente: aprender de los errores que cometieron los demás. Cuando yo leí esta historia, ¿no?, lo último que dejó Jesús para decirme fue: este es tu peor defecto de carácter. Y este es el peligro mediante el cual vos te podés alejar de mí. Yo actualmente estoy convencido de que tengo una relación íntima con Cristo. Lo busco todos los días y desde el primer día, sin ganas o con ganas, voy y lo busco. No importa qué hay. Pero Jesús terminó revelando cuáles son las cosas que Satanás puede usar y las va a tratar de usar para alejarme de él. Los placeres del mundo. Yo siempre supe que tuve problemas con la comida, que tuve problemas con la bebida, que tuve problemas con la intemperancia. Y muchas veces había comido para cambiar mi estado de ánimo, por lo que generaba ese placer. Entonces Jesús terminó revelándome cuál es mi punto débil principal y justamente por qué tengo que estar más arraigado con Él todavía. La búsqueda de placeres. Mientras siga en comunión íntima como estoy con Él, estoy protegido ante eso. Pero el día que deje de tenerla, eso va a aparecer. ¿Y cuál va a ser la señal? Que si de repente me encuentro buscando placeres instantáneos, eso tiene que ser una advertencia para mostrarme de forma inequívoca: Nicolás, te estás alejando de mí, te has alejado ya, caíste en la tentación que presentó el enemigo, volvamos a relacionarnos. Eso sabes que no te llena, es gratificación instantánea. Yo tengo algo mejor, pero lo tenés que buscar con la misma persistencia con que el minero busca el oro en la caverna.